Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted, personas bien informadas, oportunamente informadas sobre temas políticos y administrativos. ¿Cómo es de importante que cuando ustedes el 27 de octubre del año entrante vayan a las urnas, que ojalá vayan masivamente, ojalá haya menos apatía, ojalá haya menos desconfianza, ojalá. Cuando vayan entonces a las urnas, decidan con rapidez, este debe ser mi gobernador, este debe ser mi alcalde, este mi diputado, mi concejal y mi edil. ¡Qué rico! ¿Por qué? Porque tienen la suficiente información. La información que consiste en las personas que traemos acá aspirando y las personas que traemos acá que nos ayudan a comprender qué debemos esperar de los que están aspirando. Como nuestro invitado de hoy, Carlos Naranjo. Él es psicólogo, especialista en estudios políticos, además publicista. Politólogo le voy a decir de aquí en adelante. Bienvenido, Carlos Naranjo, nuevamente a Sinergia Informativa. Roger, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy afectuoso para todos los televidentes de Cosmovisión. Muchas gracias. Bueno, Carlos, ahora se me atravesó lo de la apatía. Hacía días no hablaba de eso. La desconfianza que existe entre la gente y no quieren participar. Entonces cada vez la abstención es mayor. ¿Cómo lograr que haya menos apatía, Carlos, entre los electores? Roger, esa es una buena pregunta. Realmente las cifras muestran que en términos de participación la apatía ha disminuido un poco. Por ejemplo, en las últimas elecciones hubo mayor participación de lo habitual. Sí. Estamos hablando de las presidenciales. Sí. Muy bien. Obviamente, la apatía en términos psicológicos, como mencionábamos, creo, en uno de los programas acá de Sinergia Informativa, pues obedece a varios factores. Por ejemplo, uno de ellos, la desesperanza aprendida. La desesperanza aprendida consiste en que la gente tiene la esperanza de que algo cambie, participa, pero independiente de que siga participando y siga haciendo cosas, no se modifica la realidad. O sea, entonces al final la gente dice, no importa lo que haga, las cosas van a seguir igual. O sea, se sienten otra vez engañados. Total, y yo creo que los políticos han tenido buena responsabilidad en parte de eso, ¿no es cierto? Uno, porque no le han sabido explicar a la gente lo que sucede en el quehacer político, pero lo otro es porque han defraudado las expectativas de las personas. Lo otro que también mencionábamos tiene que ver con la educación. Si uno tiene una casa en donde el papá, la mamá, los tíos participan normalmente, es más probable que uno participe también en política y sea menos apático. Muy bien. Educación y cultura política, pero entonces, muy bien, usted me respondió por donde quería yo llevar la inquietud. A los políticos y también a los medios de comunicación. Ahorita hablamos de medios de comunicación, no me lo deje olvidar usted, pero empezamos por los políticos. Los políticos van perdiendo o van generando desconfianza porque no cumplen. Es una expresión que tenemos muy conocida entre el electorado. Es que son promeceros, es que les llaman, prometen y no cumplen. Entonces los políticos son responsables de ello. Entonces la pregunta va por ese lado. ¿Será que es que entonces no va a haber un cambio en la mentalidad de los políticos que supuestamente están ahí en esa profesión para servir y no para servirse? Yo creo que la tiene que haber. Es decir, el político que no cambie, lo van a cambiar. Ajá. Finalmente va a terminar por fuera del poder. Lo que pasa es que también hay otro problema, y es que uno de los factores que influye muchísimo en la política es que la mayoría de la gente que se dedica a la política tiene lo que llamamos también en psicología orientación al poder. Es decir, lo que les interesa es el poder más que el servicio. A los políticos. Correcto. Entonces, en ese sentido, si usted tiene una orientación netamente al poder, lo que le interesa es estar en el gobierno, ¿sí? Sí. Y muchas veces robar de ese gobierno. Pero Martico, es que estar en el gobierno es lo importante, o sea, porque no se puede ser un político que pueda hacer algo si no está en el nivel de la administración pública. Correcto, por eso reitero, Roger, lo único que les interesa es estar en el gobierno, ¿sí? Estar en el gobierno. Pero no para. Claro, no hay una necesidad, una vocación de participar y de servirle a la gente. Simplemente se trata de ocupar un cargo y de ser visible, mejor dicho, de alimentar el ego. Entonces me llama mucho la atención lo que usted dice, o cambia o lo cambian. Y entonces ahí es donde aparecen los outsiders, ahí es donde aparecen los alternativos, ahí es donde aparecen sustos como el que se llevó la clase política tradicional en las elecciones presidenciales pasadas, cuando la izquierda y los partidos y movimientos y sectores sociales de izquierda obtuvieron una inmensa votación, que además es
una espada de Damocles que está puesta encima de esos políticos tradicionales que no han querido cambiar, porque se dice que las próximas elecciones podrían ser el momento en que la izquierda y los alternativos se monten al poder. Sí, hay un fastidio generalizado entre la gente con la clase política tradicional. De hecho, yo creo que estamos viviendo los últimos años de la clase política tradicional. Y una de las emociones que se genera a partir de ese fastidio es la indignación. Ajá. Muy bien aprovechada por Gustavo Petro en las pasadas elecciones presidenciales. La indignación, que no quiere decir que al subirse, porque es que la izquierda ya ha estado, por ejemplo, gobernando en Bogotá y ha generado también indignación. Entonces, que no quiere decir que es que sea la clase tradicional política la única que está generando ese fastidio y esa indignación, porque también ha habido experiencias alternativas y de izquierda que han generado ese fastidio y esa indignación. Por tanto, no queremos aquí señalar ni un lado ni el otro. Lo que queremos es generar la inquietud, a ver si de pronto el cambio es total de lo tradicional que tiene que cambiar y también de lo nuevo que viene. Porque el populismo, todos sabemos, no es solamente de izquierda, es de derecha. ¿Y qué es populismo? Ve, a propósito, de eso me ayuda usted ahorita a hablar, mi querido Carlos Naranjo, a quien hemos invitado hoy para ir construyendo lo que usted dijo ahorita, un poco de educación, de cultura política y que haya menos apatía y más participación. Ya regresamos. Le agradezco mucho a Carlos Naranjo porque nos ayuda a ayudar a entender, sí, así es como debe sonar, nos ayuda a ayudar a entender lo que debe ser la participación en política, porque lo hemos dicho acá, no podemos soslayar la política, es que nosotros, hasta el aire que respiramos tiene que ver con decisiones políticas administrativas, todo el bienestar de los colombianos depende de esas decisiones políticas administrativas. ¿Y quién lo decide finalmente? Pues el pueblo soberano. Nosotros con nuestro voto decidimos efectivamente quién toma decisiones que nos favorezcan. Entonces yo decía ahorita que en este contexto que es que no hay ni unos ni otros buenos, ni unos ni otros malos, o sea, ni tan malos todos, ni tan buenos todos. Hay gente muy buena que quiere la política para servir. ¿Cuáles son? Los tenemos que detectar usted y yo. Porque populismo político hay tanto de derecha como de izquierda. ¿Qué entendemos con populismo, Carlos? Justamente me estoy leyendo un libro que es editado por Álvaro Vargas, que es el hijo de Mario Vargas Llosa, Álvaro Vargas Llosa. Y hay una definición muy interesante de populismo que creo que le puede servir mucho a todos los televidentes. Populismo es comida para hoy, hambre para mañana. Maravilloso. ¿Sí? Comida para hoy, hambre para mañana. Se trata de políticas que dejan satisfecho en el corto plazo al electorado, que efectivamente son muy populares, pero que generan problemas en el mediano y en el largo plazo. Exactamente. Populismo es hambre para hoy. Comida para hoy. Comida para hoy, hambre para mañana. Es que el hambre finalmente es hambre. Pero eso me recordó aquella participación comprada de las personas que van y votan por una persona porque les dan un sancocho o un bulto de cemento o una botella de aguardiente. Comida para hoy, borracherita para hoy, guayabo, pero guayabo moral para mañana. Y es decir las cosas que no se pueden hacer y prometer lo que no se puede cumplir. Y eso es muy fácil de detectar cuando uno está bien informado. Los medios de comunicación precisamente cumplimos un papel muy importante ahí. Informar, ayudar a entender, ayudar a explicar para que la gente tenga elementos de juicio y decidir. Pero a veces los medios de comunicación tomamos posiciones y terminamos haciendo que la gente se fastidie más con los políticos, porque nosotros a veces también somos irresponsables, haciendo señalamientos a la clase política en general, sabiendo que la política no toda es mala. Sí. Marshall McLuhan decía que los medios de comunicación eran el cuarto poder. Sí. ¿Sí? Además, pues, del legislativo, ejecutivo y judicial estaban los medios de comunicación. Son fundamentales. Yo diría que en democracias en crecimiento, llamémoslas de alguna forma como adolescentes, que sucede en muchos de los países en desarrollo, son muy importantes, por ejemplo, para denunciar.
pero también tienen la dificultad de que los medios de comunicación hay veces que se vuelven supremamente extremos en las posiciones que se toman, o llamémoslo de otra forma, supremamente imparciales. O parciales. Perdón, supremamente parciales, supremamente parcializados. Entonces, en la parcialización de los medios de comunicación hay una dificultad grande, es que la gente se entera de solamente un pedazo de la noticia y solamente un pedazo de la realidad. Por supuesto que no le podemos pedir a los medios de comunicación imparcialidad total, eso no existe en la humanidad, pero por lo menos que lo intenten, que traten de hacerlo, ¿no? Y que sean responsables con la información que comunican. Sobre todo responsables y que, pues, hombre, si no somos objetivos totalmente, imparciales totalmente, pues, por lo menos que no se note además una característica muy en nosotros, que es la del ser o creer que somos jueces, y entonces juzgamos y condenamos. No damos la oportunidad, en este caso al televidente, al lector, al oyente, al usuario de las redes sociales, de que entiendan realmente qué es lo que pasa, y no que señalamos, entonces por la gente se fastidia, porque es más fácil señalar lo negativo, ¿no cree? El odio se junta mucho a la mentira, ¿o no? Todo lo que tiene que ver con lo negativo, lo relacionado con el odio, tiene que ver con la mentira. En cambio, la verdad tiene que ver con la bondad. Entonces, a veces nos volvemos mucho del lado del odio y la mentira. Además, el odio, la mentira, el miedo son mucho más inmediatos, entonces corren mucho más rápido. Creo que hace mucho tiempo un periodista acá local decía una cosa que me parecía muy interesante, y es que las malas noticias, las noticias de odio o las noticias mentirosas le llegan a uno, corren hacia uno. Mientras que las noticias de bondad, de libertad, de cosas que no tengan que ver necesariamente con lo que estamos diciendo, hay que irlas a buscar. Hay que hacer un trabajo de minería que es mucho más dispendioso. Entonces también a veces la pereza, digámoslo de alguna manera, de algunos comunicadores hace que solo se ponga la noticia negativa o la noticia que tiene algún tipo de problemática social sin ningún tipo de filtro. Porque es que además es más gustadora, genera más rating, genera más likes. Eso que suena a escándalo, a mentira, a odio, eso inmediatamente prende el televisor, enciende la radio y hace que la gente dé más likes. Lo otro, la gente no lo busca, la gente rehuye, va a hablar de cosas bondadosas, de cosas positivas, eso no le gusta a la gente. Entonces, los medios de comunicación a veces caemos en ese gran error. Pero entonces, la exigencia es responsabilidad de parte nuestra para que ayudemos a entender y en contexto para que la gente no deteste tanto, no se fastidie tanto con la política, porque la política es necesaria. Vienen las elecciones del 27 de octubre, Carlos, del año entrante. ¿Ya es hora de que se vayan asomando los candidatos o no? Que ya han venido haciendo algunos. Roger, eso dependerá del nivel de conocimiento que tenga cada candidato. Es decir, si uno es un candidato con poco conocimiento, tiene que empezar a pedalear unos meses antes. Mientras que si uno es un candidato... O sea, poco conocido. Sí. Mientras que si uno es un candidato con mucho conocimiento de la opinión pública, hablamos de conocimiento en términos de que lo conozca mucho la gente, puede darse el lujo de aparecer a lo último. De hecho, muchas veces es conveniente que aparezca más hacia el final porque hay menos probabilidades de que reciba ataques antes. Exactamente, menos expuesto está a las críticas, a los señalamientos y a las mentiras. Y a los fake news. Aunque todos están pues expuestos, pero tendrá menos periodo para estar expuesto. Sobre todo si tiene mayor favorabilidad. Correcto. Porque ese dicho sí es cierto. La naranja que más frutos da es al que más piedra le tira. El árbol que más frutos da es al que más piedra le tira. El árbol, ¿cierto que sí? Sí, y el árbol de naranjas también. El árbol en general. Muy bien, vámonos a unos mensajes y ya retornamos. Pero antes, esta frase, que espero no sea acorchadora para nuestro amigo Carlos Naranjo. Qué agradable sería un mundo en el que no se permitiera a nadie operar en bolsa a menos que hubiese pasado un examen de economía griega y en el que los políticos estuviesen obligados a tener un sólido conocimiento de la historia y de la novela moderna. Bertrand Russell.
Qué agradable sería un mundo en el que no se permitiera a nadie operar en bolsa a menos que hubiese pasado un examen de economía griega y en el que los políticos estuviesen obligados a tener un sólido conocimiento de la historia y de la novela moderna. ¿Qué piensa usted, Carlos, de esta frase? Yo creo que Bertrand Russell hace referencia en esta frase a la ética. A la ética en el sentido de tener un conocimiento de en qué se está metiendo uno. Ajá. En este caso, si usted se va a meter en economía, tenga conocimiento de economía. Si se va a meter en política, tenga conocimiento de política, pero yo haría una aclaración en esa frase que me parece importante, es que no se trata de tener estudios sobre eso. Ajá. Porque mucha gente que está en política no ha estudiado Derecho o Ciencias Políticas y realmente lo hace muy bien, ¿sí? Pero es una materia que se ha amaciado, ¿sí? que ha recorrido. Entonces no se trata de tener el título, ¿sí? Se trata de ser una persona que ha estado involucrada, a la que le interesa el tema y que es juicioso con eso. Muy bien. Estas frases a veces suenan un poco complicadas, pero les voy a contar, es tan difícil encontrar una frase sobre política. La mayoría de las frases son negativas. Todo lo oscuro, lo negro, lo sucio relacionado con la política. Son frases, espero yo, que sean asertivas en el sentido de que busquen la reflexión sobre la importancia de la política, porque lo es o no. Supremamente importante. Como decías ahora, Roger, la política tiene que ver hasta con el aire que respiramos, ¿sí? Las decisiones políticas nos afectan a todos. Y volviendo a la frase que utilizamos mucho en ciencias políticas, es, si no te metes con la política se mete contigo. Exactamente. Bueno, pues vamos entonces con los aspirantes a la gobernación de Antioquia y a las alcaldías, especialmente a la de Medellín. Entonces usted dice que si asoman la cabeza muy rápido, pues más rápido de pronto intentan cortársela. Pero ¿cuál es el tiempo ideal entonces, aparte del calendario electoral que tiene unas fechas muy definidas? Que son 3 meses. La gente, que son 3 meses antes de las elecciones. ¿Qué tiempo sería el ideal, Carlos? Roger, como mencionaba ahora, dependerá del candidato. Sí. ¿Sí? Si usted es un candidato que ha tenido menos exposición a los medios, pues tendrá que empezar a trabajar desde antes. Si usted ya ha sido muy visible, incluso si usted ya ha sido gobernador o alcalde, que es posiblemente uno de los candidatos que se presente ahora a la alcaldía o gobernación, pues necesitará estar presente en la campaña menos tiempo. Podrá aparecer a los 4 meses antes, ¿sí? Casi que a los 3 meses de campaña cuando empieza realmente el trabajo ordenado por el Consejo Nacional Electoral. Sí, menos expuesto. Y usted dice, posiblemente uno que fue gobernador, alcalde, se me vino a la cabeza Aníbal Gaviria Correa, por ejemplo, que dice que se iba a aspirar, que tiene de todas maneras un San Benito, y es el de Hidroituango. Entonces muchos dicen, no sé si usted lo piensa así, que la crisis de Hidroituango pesa mucho para una aparición de Aníbal Gaviria Correa con unas buenas posibilidades electorales. Habrá que ver cómo está la opinión pública en ese momento. Aníbal Gaviria justamente estaba en estos días acá en el canal Cosmovisión, en otro de los programas. Yo pienso, pero pues esto es un asunto netamente especulativo, que parte de lo que está haciendo Aníbal Gaviria tiene que ver con su estrategia de explicar qué fue lo que sucedió en el caso de la alcaldía de Medellín, ¿sí? Y en el caso de Hidroituango, para poder abonar un poco el terreno de cara a lo que vienen las elecciones regionales de 2019. Lo bueno para Aníbal Gaviria y cualquiera que tenga, digamos, cualquier presunto pecadillo es que la gente es muy olvidadiza. La gente tiene muy mala memoria. ¿Por qué? Roger, o es que no es mala memoria, sino que es, perdóneme la expresión, con todo respeto, es ignorante y no quiere saber nada. Puede hacer parte de las dos cosas que estás diciendo, Roger. Digamos que la gente sí recuerda algunos de esos acontecimientos, incluso más los desafortunados que los afortunados. Exacto, por lo general recordamos más lo desafortunado. Es un asunto de supervivencia humana. Esas cosas negativas nos llaman más la atención porque tienen que ver con la vida o la muerte, ¿sí? En términos evolutivos. Pero en este caso en particular, uno podría decir que ese tipo de cosas que empiezan a aparecer en la política y los candidatos que empiezan a explicar qué es lo que sucede, pues lo que están buscando es una estrategia para poder, como decíamos ahora, empezar a mirar cómo se mueve la opinión pública de cara a lo que viene. Ajá. Muy pocos candidatos o aspirantes por ahora rutilantes, de esos que, uy, sí, ese nombre yo lo conozco, muy pocos. Por lo tanto, yo creo, y con esto usted me ayuda a terminar con un comentario final suyo, que vamos a ver mucha más gente asomada, con más tiempo, precisamente por lo que usted dijo ahorita, porque como tienen menos exposición y menos reconocimiento,
sea, pocos los rutilantes, entonces así será. Desde ahora mismo vamos a tener que estar observando mucha gente que aspira. Sí, de hecho hace días hablaba yo con Germán Medina, que es un publicista, asesor pues, de campañas políticas, muy reconocido por ejemplo por la campaña que se hizo para César Gaviria de Habrá Futuro. Sí. ¿Sí? Y él me decía que le parecía muy curioso que justamente en estas elecciones lo estaban llamando un año antes para empezar las campañas, que no sabía a qué se debía exactamente ese fenómeno, si era por la reforma política que venía, que de pronto aumentaba periodos, pero que estaban arrancando mucho antes, aunque legalmente no se puede. Sí, claro, claro. Lo que están haciendo los candidatos pues es otro tipo de tácticas para, como decíamos ahora, volverse visibles. Exactamente. Ahí le estamos respondiendo a Germán Medina, es por eso, por lo que hemos dicho el día de hoy. Muy pocos conocidos, entonces empieza con mucho más tiempo. Muchísimas gracias a usted, Carlos Naranjo, por estar con nosotros aquí, politólogo, por estar aquí con nosotros en Sinergia Informativa. Gracias a vos, Roger, y un saludo muy especial para todos los televidentes. Espero que esto que hablamos acá sirva, porque la idea es esa, construcción de cultura política, del juicio que nos permita tomar decisiones inteligentes por el bienestar de todos, cuando llegue la hora, por ejemplo, el 27 de octubre del año entrante. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza todos los días a las 12 con Sinergia Informativa, que regresa de martes a viernes a las 8 de la noche, los lunes a las 7 de la noche. Los voy a dar con los Cogió de la Noche, que regresa a las 5:30 de la tarde y a las 9 de la noche. 6:45 de la tarde y 11:15 de la noche, Cosmovisión Noticias. Muchas gracias, chao.